Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte? Jesús le respondió: Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. El evangelista San Marcos nos ha platicado que Jesús estaba saliendo de camino cuando de repente apareció entre la gente un hombre corriendo, llegó hasta donde estaba Jesús y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le preguntó: ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Y enseguida le dijo que cumpliera los mandamientos. Este respondió que desde muy joven lo hacía. Jesús lo vio con amor y le dijo que le faltaba una cosa: que fuera y vendiera todos sus bienes, que los distribuyera entre los pobres, y con eso ya tendría en el cielo un tesoro. Pero después lo invitó a que viniera a seguirlo, y este hombre, que estaba interesado en la vida eterna, resulta que se ensombreció su rostro, se entristeció y se fue, porque tenía muchos bienes, es la explicación. Y entonces Jesús le dijo a los discípulos: qué difícil va a ser para los que tienen muchas riquezas entrar en el reino de Dios. Y con eso se nos dice que entrar en el reino de Dios es la vida eterna de la que ha preguntado este hombre. Y vuelve a insistir Jesús en eso. Y entonces, ¿qué sucede? Que le dicen los discípulos a Jesús, y los escucha él decirlo: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús dijo que para los hombres era imposible, pero no para Dios. Y entonces vuelve a intervenir el espontáneo clásico, Pedro. Él es el que respondió la respuesta correspondiente cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y luego, cuando escuchó de Jesús que tenía que morir, fue el que interrumpió el discurso y lo jaló aparte para disuadirlo. Luego lo encontramos en el monte de la transfiguración también, queriendo hacer 3 tiendas, y donde quiera es Pedro, el espontáneo, típico, clásico, que quiere intervenir y dar soluciones. Pero aquí Pedro dice: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Exactamente lo mismo que Jesús había pedido al rico, que dejara todo lo que tenía, pero aquel tenía que venderlo y repartirlo a los pobres. Al final se trata del desapego de los bienes que impiden el seguimiento de Jesús. Los discípulos habían hecho eso. Y por eso es que Jesús responde: nadie que haya dejado todo y me haya seguido quedará sin recompensa en esta vida. Yo les aseguro que quien haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1. Esto es importante porque es una disposición de Jesús para cualquiera que quiera seguirlo. Ya antes lo ha dicho: si no me prefieren a mí por encima de su padre, de su madre o de sus hijos, no son dignos de mí. Y Jesús dice que no es un abandonar las cosas por abandonarlas. La pregunta de Pedro es clara: te hemos seguido, hemos dejado todo, y en otro pasaje dice que nos vas a dar. Aquí Jesús le dice que nadie que haya dejado cualquier cosa, su casa, su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos o sus tierras, por Jesús y por el Evangelio, quedará sin recompensa. ¿Y su recompensa cuál va a ser?
que se le van a multiplicar en esta vida el 100 por 1 en casas, en hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra. Pero también en esta vida van a tener persecuciones. Y esto es importante porque ya Jesús antes había hablado de la dificultad de la semilla. Cuando la semilla en la parábola del sembrador cae en el terreno pedregoso y no tiene raíz, entonces cuando vienen las pruebas se marchita y en las persecuciones se arruina. En el futuro va a decir Jesús que van a tener persecuciones de parte de sus propios padres y los miembros de su familia. Así que, por ser discípulos de Jesús, por su evangelio, les va a suceder todo esto, pero en este mundo tendrán también recompensa centuplicada. Lo curioso es que no se dice que les va a dar 100 padres. Entonces, ¿qué sucede enseguida? Jesús les advierte que además va a haber otra recompensa en la otra vida, en el otro mundo, en la otra era. Ellos van a tener la vida eterna por haber seguido a Jesús. A cambio de los bienes que en esta vida dejen, ellos serán recompensados. Es curioso cómo en otro pasaje nos dice Jesús, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Con qué puede comprarla? Y aquí tenemos que Jesús dice que a cambio de dejarlo todo, pueden obtener la vida eterna. Y esta es una oferta de Jesús para que entendamos que el seguimiento, el negarse a sí mismo, el dejarlo todo e ir detrás de Él, les puede obtener la gracia de la vida eterna que este hombre rico quería tener, pero prefirió sus bienes en abundancia. Por eso Jesús nos advierte que sí conviene, que sí es benéfico seguirlo, que es más lo que se gana que lo que se pierde. Este hombre rico había venido y le había preguntado por la vida eterna. Jesús le muestra el camino para la vida eterna, pero también dice que es difícil obtener la vida eterna en el sentido de que hay que desapegarse de todos los bienes. Había comenzado con la pregunta, ¿qué debo hacer? Y a la hora de hacer lo que Jesús le dijo, cumplir los mandamientos era posible para él. Pero vender todo cuanto tenía no le pareció conveniente y entonces no buscó el lugar de preferencia porque iba a tener un tesoro en el cielo. Ya con cumplir los mandamientos se iba a salvar. Pero tenemos algo más, que Jesús en este pasaje termina diciéndoles a los discípulos que ellos, por haber dejado todo, van a tener la vida eterna. Y esto porque han preferido a Jesús por encima de cualquier cosa y lo han seguido. Enseguida Jesús agrega una cosa. En este tiempo presente hay unos que son los primeros. ¿Quiénes son los primeros en este mundo? Uno de los primeros son los ricos. En el Evangelio, los personajes que conviven con Herodes en su fiesta, los potentados, los magnates, pero en el último tiempo, en el final, ellos serán los últimos. En cambio, los que ahora son los últimos, como los discípulos de Jesús, van a ser los primeros. Este rico había sido invitado además a seguir a Jesús y prefirió sus bienes. Por eso es que los discípulos dijeron, si no puede ¿quién podrá salvarse? Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Así, Jesús les muestra que la vida eterna es posible siguiendo a Jesús, prefiriéndolo por encima de todos los bienes, aunque tengan que enfrentar muchas pruebas como las persecuciones. Este es el caso de todos los que han seguido a Jesús. No es válido solamente para los que están en ese tiempo junto a Jesús. Es válido para los discípulos de todos los tiempos. Quien quiera que prefiera a Jesús por encima de todos sus bienes, que se aparte de todo lo que le impide seguir a Jesús. Y entonces el seguimiento será más libre, más expedito, estará siguiendo a Jesús y tendrá garantizada la vida eterna. Tendrá muchos bienes en este mundo junto con persecuciones, pero estará con Jesús.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.